Muy buena noche, queridos Hola. hermanos, hermanas. Qué alegría encontrarnos con ustedes nuevamente a través de esta plataforma y llegar a sus hogares con esta alegría del Evangelio que sin duda alguna quiere edificar nuestro corazón y darnos la oportunidad de crecer en gracia, de crecer en santidad. Agradezco a cada uno de ustedes el que nos den la oportunidad de abrirnos la puerta de su corazón y sobre todo la puerta de su hogar para que aún en medio de estos aspectos virtuales y digitales podamos tener la gracia de compartir como hermanos en Cristo Jesús. Cuando he estado preparando este tema, mis queridos hermanos, surgía en mi corazón un aspecto que muchas veces limita de gran manera la comunión que cada uno de nosotros tiene con Dios. Y es que en la medida que nosotros vamos creciendo y vamos teniendo la oportunidad de compartir la gracia abundante de ese Dios que me ama, entramos en un dilema. Y ese dilema nos lleva, queridos hermanos, hermanas, en el nombre del Señor, a descubrir sobre nuestra vida el actuar de Dios. Por lo tanto, hoy quiero invitarte a hacer algo profundamente sencillo, pero realmente importante y transformador. El tema que nos reúne esta noche se titula Dios habita en mi historia real, no en la ideal. Y quiero comenzar con esta afirmación que puede cambiar definitivamente tu manera de pensar, tu manera de orar, tu manera, querido hermano, incluso de mirarte mismo, de que tú mismo te mires, tú misma te mires delante de la gracia de Dios, porque en la manera que tú entiendas esta afirmación, podrás darle la oportunidad a ese Dios grande en amor y en misericordia que llegue a lo profundo de tu alma. ¿Cuál es esta afirmación? Dios no espera, querido hermano, querida hermana, que tu vida sea distinta para acercarse a ti. Dios entra exactamente en la historia real de tu vida, en los momentos que vives alegres y preocupantes, llenos de esperanza y aquellos llenos de agobio o de tribulación, porque en ese hoy, en ese presente, es que Dios quiere actuar. Cuando encontramos en San Lucas 15 la historia del Hijo Pródigo, nos damos cuenta de que Jesús nos narra a aquel padre que estaba con los brazos abiertos esperando que llegara su hijo. Y en medio del discurso que aquel llevaba, lo único que recibió fue el abrazo de ese Dios, de ese padre que le amaba. No esperó que se cambiara. No esperó que recibiera un baño y que después le dieran su anillo y le colocaran sandalia en sus pies, sino en la misma historia real de su vida, el Padre misericordioso salió a su encuentro y lo abrazó. Hoy, querido hermano, querida hermana, esta afirmación nos debe llevar a comprender que Dios me ama. Dios te ama, querido hermano, querida hermana, por quien tú eres. No necesitamos para Él una máscara, una apariencia que simple y sencillamente venga y coloque un límite, porque no le estamos hablando a Dios desde la transparencia de nuestro corazón. Y por eso he querido colocar esta imagen al costado. Una mujer que en este momento se está quitando una máscara. Y para iniciar este tema, es indispensable que tú le presentes tu corazón al Señor tal cual es. El Señor conoce lo que tú piensas, lo que tú sientes, tu actuar, tu sentir, tu vivir. Él lo conoce perfectamente y no se avergüenza, querido hermano, hermana, amigo, amiga, de nuestra debilidad. Al contrario, en nuestra debilidad, Él llega a hacerse fuerte para la gloria de Dios. Pero es requisito entonces reconocer que Dios me ama por quien yo soy el día de hoy, porque nada ni nadie logrará cambiar el valor de hijo de Dios, de hija de Dios en el caso de las hermanas, que definitivamente no puede negociarse ni entregarse en nuestra vida. Es así que te invito a que profundicemos entonces en este tema, porque Dios no me ama porque debe hacerlo, sino porque Él me ama porque soy su hijo, su hija. Dios, querida hermana, hermano, quiere y ha permitido este espacio para que tú escuches de manera calmada,
que Dios no te ama por la versión mejorada de ti. Dios no te ama por la versión futura de ti. No te ama por aquella versión que está corregida, te ama ahora. Y aquí aparece el primer conflicto interior. Porque muchos de nosotros en la sociedad tenemos que aparentar una versión fuerte para que los demás no nos lastimen o no nos hieran. O quizá en el caso de mamá o papá tienen que aparentar una versión fuerte para que sus hijos no caigan en aquella depresión profunda por lo que se puede estar viviendo. Simple y sencillamente tenemos que ser fuertes porque este mundo demanda que seamos fuertes y colocamos una máscara, una apariencia que nos es difícil quebrarnos delante de Dios y reconocer que necesitamos de Él. Nuestro corazón en esta versión fuerte marca un paréntesis donde nosotros le decimos al Señor, momento, Señor, yo estoy acostumbrado, acostumbrada a que en este mundo no me pueden ver débil. Y creemos que con Dios también sucede lo mismo. O encontramos una versión que no puede fallar. Y esto sucede mucho en la vida de los católicos, de los hijos de Dios, en la medida que vamos creciendo en la fe. Pensamos que en la medida que más vamos escalando, debemos ser más perfectos. Y gloria a Dios y vamos caminando en la gracia de la santidad. Pero eso no significa que no vamos a fallar. Porque en nuestra naturaleza humana, lo más probable, lastimosamente, es que terminemos fallando, porque tú y yo estamos hechos de carne y hueso, querido hermano, querida hermana, y nuestra voluntad es frágil, es débil. Por lo tanto, esa versión que no falla, que no comete errores, no es apta para poderse encontrar con ese Dios que nos ama. O aquella versión de lo que es aceptable, entre comillas. Es que hoy no fui a misa, es que hoy no recé el Santo Rosario. Misericordia divina no significa que no sintamos dolor en el corazón, pero cuidado cuando empezamos a colocar la máscara, la apariencia, porque simple y sencillamente queremos ser aceptados, al igual como muchas veces por las heridas de nuestro corazón, queremos que el mundo nos acepte y colocamos una máscara con tal de que los demás estén contentos. Querido hermano, querida hermana, no podemos descansar en Dios si no somos verdaderamente libres, verdaderamente transparentes, verdaderamente hijos de Dios, dejando a un lado esa versión que tiene que ser aceptada y simple y sencillamente con mis muchos errores abandonarme en las manos de Dios, porque precisamente somos una vasija de barro que en nuestro interior lleva un gran tesoro. Nos dice San Pablo, ¿con qué versión de ti, querido hermano, querida hermana, crees que Dios se encuentra? ¿Con esa versión fuerte? ¿Con esa versión corregida? ¿Con esa versión que no falla? ¿Con esa versión que busca ser únicamente aceptado o aceptable? ¿O se está encontrando con la versión auténtica de lo que tú eres, dejando a un lado las apariencias y simple y sencillamente presentándole tu corazón al Señor, tal como es? En una ocasión tuve la oportunidad de entrar a una capilla de adoración al Santísimo y me impresionó tanto una joven que estaba sentada en la primera banca. No sé qué estaría viviendo y pasando en su corazón, pero estaba en un mar de lágrimas delante de su Señor, desahogando lo que estaba viviendo, olvidándose de ese mundo que ejerce y que quería una versión fuerte, corregida, que no falla, que es aceptable. Se olvidó de todo ese mundo y simple y sencillamente desahogó su corazón delante de ese Dios que le ama. Lógicamente, no podía llegar de curioso a decirle, hermana, ¿usted está bien? ¿Le puedo ayudar en algo? Porque era un momento personal de ella con Dios. Así que a la distancia, simple y sencillamente con mi corazón dirigí mi oración hacia ella y le pedí a Dios que la abrazara. No sé qué es lo que estaba viviendo, pero ese Dios con quien ella estaba dialogando conocía perfectamente lo que ella estaba viviendo en lo profundo de su alma. Y él que lo conocía todo, él que se había encontrado con ese corazón verdadero, que había dejado a un lado todas las
las máscaras y las apariencias, sin duda alguna atendió a la súplica de ese corazón. El problema de muchos de nosotros, querido hermano, hermana, es que queremos llegar a Dios con esa versión fuerte, con esa versión corregida, con esa versión de seres humanos que únicamente buscan la perfección y no nos damos la oportunidad de fallar, o esa versión que lastimosamente está tan llena de falsedad porque únicamente quiere ser aceptada por los demás. Querido hermano, querida hermana, Dios te ama ahora. Y ese primer conflicto, el que muchos de nosotros tenemos, tiene que estar en un proceso de cambio, porque si no, no nos situamos en el presente y creemos que cuanto mejores somos espiritualmente, más grande será nuestra oración. Y cuidado y alerta, porque nos narra la Sagrada Escritura que habían dos hombres orando, uno puesto de pie que se creía que su oración era maravillosa y estupenda, y otro de rodillas que decía, Señor, soy la peor de las miserias. Y ninguno de los dos estaba en lo correcto, porque Dios no te considera más sobre los demás, ni menos de lo que tú eres, querido hermano, querida hermana. Tenemos que dejar a un lado las heridas de nuestro corazón para dejar que ese Dios que es grande en misericordia nos ame, porque Él, aun en medio de nuestra propia maldad, aun en medio de nuestra autosuficiencia, sigue acercándose a la puerta de nuestro corazón. Y creo en el nombre de Jesús que el Señor lo está haciendo en este momento. Dios no ama el proyecto de lo que tú eres. Él te ama porque tú eres la persona que Él ha creado. El amor, querido hermano, que Dios nos tiene, no es porque lo merezcamos, es simple y sencillamente porque en su infinita bondad, nos dice San Juan, Él nos amó primero. En eso consiste el amor, nos dice, en que Dios nos amó primero y nos ha creado porque su amor es tan grande que el amor es efusivo por sí mismo. Nos ha creado porque nos ama, tal y como somos, con nuestras cualidades, pero también con nuestras debilidades. Querido hermano, querida hermana, no podrás descansar en Dios, lo repito nuevamente, hasta que dejes que ese yo auténtico, esa tú auténtica, se presente delante de Dios sin máscaras, sin apariencias, simple y sencillamente con un corazón necesitado de Él. Es así que esto nos lleva a cansarnos espiritualmente, porque cuando solo queremos aparentar, lastimosamente creamos una confusión con esa versión de ti que decíamos hace un momentito, esa versión fuerte que lastimosamente con el paso del tiempo ya no puedes sostener. Y te das cuenta que te cansa estar manteniendo esa apariencia o con esa decisión o esa apariencia con la que no puede fallar, porque tu corazón tarde o temprano lo hace. Y la culpa cae sobre tus hombros y lastimosamente al caer sobre tus hombros, te consume, te agota y ese cansancio hace que tú tengas una imagen de la que no es la que Dios ha creado, una imagen que no te ayuda a orar de una manera correcta. ¿Por qué? Porque estamos divididos en lo que soy y en lo que debiera ser, en la manera de cómo debiera orar y cómo considero mi oración. Y cuidado, mi querido hermano, mi querida hermana, porque estaba compartiendo en una parroquia cuando un sacerdote entregaba una homilía y decía una frase maravillosa. Él decía, el pasto del vecino, el pasto de enfrente, siempre se verá más verde que el mío. ¿Por qué? Porque nos cansa tanto aparentar, ver que nuestros ojos ya no se centran en nosotros mismos y en ese Dios, sino que estamos fijándonos en los demás. Ay, mira a ese hermano cómo le va de bien. Ay, mira a esa hermana, su matrimonio es espectacular. Ay, mira a esos hermanos, su familia es estupenda. Mientras que la mía, ay, lo que soy y lo que debiera ser. Dios, querido hermano, hermana, amigo, amiga,
no quiere encontrarse con esa proyección ideal de lo que nosotros somos, porque esconder nuestra realidad delante de Dios nos lleva a sostener el cansancio en una imagen que Dios no quiere, porque Dios no quiere apariencias. Dios se cansa de no aceptar la historia real de tu vida. Escúchame, lo que cansa a Dios es que nosotros no seamos reales, que no seamos transparentes. Y aún así, en medio de ese cansancio, nos dice Apocalipsis, Él sigue tocando a la puerta y nos dice, si alguien tiene oídos, que oiga. Y en esta noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, le pido a mi Dios que esa división salga de cada uno de nosotros, que por un lado dejemos lo que somos y que por el otro lado creamos realmente lo que debemos ser. Sin darnos cuenta, queridos hermanos, empezamos a presentarle a Dios una versión como los videos que se suben muchas veces a las redes sociales, una versión editada de nosotros mismos, una versión que no muestra miedo, una versión que no muestra duda, una versión que no muestra cansancio, pero lastimosamente podemos vivir sosteniendo esa imagen, lo dudo. Y así ha sucedido en varios procesos de la vida, porque cuando la vida no sale como nosotros lo soñamos, lastimosamente trae nuestro corazón decisiones equivocadas. Porque hemos querido estar anhelando tanto aquello, querido hermano, que nos impacientamos y cometemos y caemos en los errores que no deberíamos de haber cometido. El Señor le entregó una promesa a Abraham y le dijo, dentro de un año yo volveré a visitarte y tendrás un hijo. Pero Abraham y Sara cayeron en la impaciencia y con una decisión equivocada, Sara le entregó su esclava a Abraham. Y en ese mismo proceso surgió una guerra que sigue estando presente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por decisiones equivocadas. Y la misericordia de Dios se encarga de corregir nuestros errores, querido hermano, querida hermana, en el camino. Dios es especialista en ello, pero también muchas veces tenemos que vivir las consecuencias de aquellas decisiones equivocadas. Y Dios, que es especialista en escribir recto en los reglones torcidos de nuestra vida, hará que incluso nuestras heridas no buscadas sean sanadas por su misericordia. Aquellos errores, querido hermano, donde te has tenido que golpear contra la pared, darte contra el aguijón, serán superados por la gracia de Dios, porque ese Dios que te ama está con los brazos abiertos como lo hizo con el Hijo pródigo, para ayudarte a superar las pérdidas, para ayudarte a que puedas sobrepasar aquellos fracasos que aparentemente te han querido derrumbar, aquellos caminos que se han visto truncados, porque el Señor hará que la tierra fértil sea, e incluso en la tierra desierta, cuando la gracia de Dios habita en tu corazón, permitiendo que lo infértil sea transformado para la gloria del Espíritu Santo. Querida hermana, querido hermano, el día de hoy, ¿qué hay en tu vida? Alguien me decía hace un tiempo atrás, hermano, ¿cómo sería mi vida si yo hubiera conocido al Señor 15 años atrás? Y yo le decía exactamente lo mismo. Veía un camino truncado. Si hubiera conocido al Señor, mi vida sería diferente. Sus lentes estaban oscuros por una visión que no era la real, sino lo que quería aparentar. Y está bien el anhelar mejores cosas, pero no me puedo olvidar de que mi vida, el presente que tengo hoy, es lo mejor que me ha podido suceder. Aún así, en medio de mis decisiones equivocadas, de las heridas no buscadas, de las pérdidas o fracasos que he tenido que enfrentar y sobre todo, querido hermano, por sostener esa imagen que agota el alma, agota fingir que todo está bien. Agota esconderse detrás de las heridas, agota mostrarse todo el tiempo fuerte. Y lo más fuerte de todo es que incluso podemos hacer eso mismo delante de Dios, porque ya estamos acostumbrados a marcar
y vivir en las apariencias. Es decir, podemos orar sin mostrarnos a Dios tal como somos. Podemos cantar en la Santa Eucaristía o en el grupo, en la alabanza, sin realmente entregarnos. Podemos hablar a los demás de la fe, aún así sin abrir el corazón porque no hay un fuego que nos queme por dentro. Pero escúchame bien en esta noche. No es posible descansar en Dios si no somos verdaderamente auténticos delante de Él. Comienza, querido hermano, abriéndole, querida hermana, a Dios la historia de tu vida, en lo que hay, en lo que hoy tienes como presente, para que ese Dios que está en este momento obrando en tu vida pueda tener la oportunidad de que en una vida distinta, en una vida cambiada y transformada por Él, puedas abrazar tu cruz y seguir tu camino. Porque la idea de la cruz no es una acción negativa, es una acción donde nos encontramos con aquellas asperezas para que al abrazar a esa cruz también abracemos a Cristo. Y así cambiemos nuestra manera de entender la fe, de vivir la fe, de ser transformados por la gracia de la fe. La Sagrada Escritura nos muestra, queridos hermanos y hermanas, hombres y mujeres que Dios ha elegido en su vida real, en lo que estaban viviendo. Por ejemplo, Moisés fue llamado de la zarza y cuando estaba delante del faraón tuvo miedo por su pasado violento. Y es así que el Señor le decía, estás en tierra santa, quítate las sandalias, descálzate, querido hermano, querida hermana, descálzate de esos pensamientos que no son de Dios, descálzate de esos sentimientos que no son de gracia y deja que ese Dios, aún en medio de aquel temor que tú tienes, aún en medio de ese pasado del cual tú te arrepientes o incluso vives en vergüenza, deja que ese Dios haga algo grande como lo hizo con Moisés. Veamos el caso de David. El pecado y la culpa eran tan grandes que dice en el Salmo 51, no logro borrar de mi mente eso que he cometido. Me pesa el haberte ofendido. Y sí, tiene que pesar en nuestro corazón ofender al Señor, pero no por eso tenemos que levantar una apariencia, no por eso tenemos que levantar una muralla donde no dejemos encontrarnos con el amor de los amores. Miremos con honestidad lo que la Sagrada Escritura nos dice. Moisés entonces fue elegido aún en medio de ese miedo, de ese pasado violento. Eligió el Señor a David en medio de ese pecado, en medio de esa culpa. Hermano, pero yo jamás he hecho eso. Bueno, te coloco un ejemplo más, el del buen Pedrito. El Señor lo eligió, aunque lo negó 3 veces, y después se encontró con él para volver a reafirmar y confirmar su fe, y le tuvo que preguntar nuevamente, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y cuando el corazón de Pedro se desbordó realmente delante del Señor, el Señor le entregó una misión. Porque Dios quiere elegirte, querido amigo, amiga, en el nombre de Jesús, para que tú seas sal y luz para las naciones. Pero no lo podremos ser si tenemos máscaras que impiden ese encuentro con ese Dios que nos ama. Pablito, el buen Pablo, Saulo de Tarso, tenía una historia equivocada y el Señor tuvo que tirarlo al suelo, tuvo que desembarcar su corazón del orgullo, tuvo que dejarlo ciego para que tuviera nuevamente una visión sobrenatural de lo que es realmente el llamado de Dios. En esa historia equivocada, el Señor lo llamó por su nombre y fue tan grande su llamado que cambió de nombre. Por eso, muchos hermanos religiosos o religiosas toman en sus votos el cambiar de nombre, porque en medio de aquella historia equivocada reconocen que Dios ha estado presente y les ha llamado por su nombre para que puedan ser un instrumento de bendición. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, mi querido hermano, mi querida hermana.
Llevas la presencia del Espíritu Santo en tu interior y aún en medio de tus muchas dificultades, la gracia de haber sido sellado con el Espíritu Santo en nuestro bautismo y ser confirmados a través del sacramento de la confirmación nos transforma en guerreros espirituales que tenemos el nombre de Jesús para que en ese nombre podamos disfrutar las promesas de nuestro bautismo, hijos de Dios, hermanos de Cristo Jesús, herederos del reino de los cielos, peregrinos en esta tierra, pero con una morada celestial, templos del Espíritu Santo. Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor quiere amarte tal como eres y es importante que te dejes amar. Porque Él lo está haciendo en este momento. Él que conoce lo que soy, me está mirando a los ojos y viéndome a los ojos traspasa hasta lo más profundo de mi corazón y me recuerda que en mi interior llevo un gran tesoro, la sangre de Cristo. El Espíritu Santo, querido hermano, querida hermana, está sobre ti, aún en medio de ese miedo, aún en medio de ese pecado, de esa culpa, de las negaciones, de la historia equivocada. El Espíritu Santo te ha ungido y eres una nueva criatura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo creo en el nombre de Jesús. Edith Stein, desde una mirada mística, nos recuerda que Dios no actúa en las abstracciones, sino en la persona concreta. Santa Teresa de Jesús nos decía que la humildad es andar en la verdad. La verdad, querido hermano, es la historia de tu vida, la historia real que tienes. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Hermano, ¿sabe qué? Me encuentro en el tiempo de Cuaresma, pero hay un pecado que no logro superar. El Señor te mira a los ojos, al igual como lo hizo con la hemorroísa, con la samaritana, con aquel hombre que se subió a un árbol para quererlo ver por su baja estatura y que lo invitó a su casa y que la conversión llegó a tal punto que Zaqueo dijo, entregaré y devolveré a aquellos que les he robado más de lo que he tenido, porque la verdadera historia, querido hermano, surge, querida hermana, cuando hay un contacto auténtico con Cristo. Por eso es importante estas dos versiones que nos muestran estas dos santas. Edith Stein, que nos dice que Dios no actúa en lo abstracto, sino en la persona concreta, con lo que somos, con lo que tenemos, pero también nos dice Santa Teresa, con esa humildad. Porque en la medida que hay humildad en nuestro corazón, caminamos en la verdad. Y cuando caminamos en la verdad nos encontramos con Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y los humildes, nos dice el Magnífica, serán levantados para la gloria de Dios, mientras que los orgullosos, la sangre de Cristo nos cubra, serán despedidos con las manos vacías. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús a que cada uno de nosotros pueda caminar en humildad y caminando en humildad para la gloria de Dios podamos encontrarnos con ese Dios que es verdad, con ese Dios que nos ama, con ese Dios que no nos juzga, que no nos condena, sino que entregó su vida para que cada uno de nosotros tengamos la gran oportunidad de llamarle a Dios Padre. Mi querida hermana, mi querido hermano, no rechaces la historia de tu vida, porque esa lucha interior te desgasta, porque el compararte constantemente con los demás te consume. Porque la vergüenza, querido hermano, no hace que levantes tu mirada y te encuentres con ese Dios que te ama. La lucha interior hizo que Adán y Eva, cuando el Señor estaba caminando en el jardín del Edén, por vergüenza se fuera a esconder, por estarse comparando con lo que era antes, se alejaron de la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que produjeron? Una desconexión con la gracia divina, el pecado original, la concupiscencia que hasta hoy está presente en tu vida y en la mía. Y no la podemos alejar de nuestro corazón, pero sí podemos dejar que sea transformada constantemente por la gracia de ese Dios que nos ama. Porque lo que no se integra, lo que no se arrepiente, se repite. Lo que no se integra,
lastimosamente se transforma. Y si dejo que esa lucha interior no se integre a la gracia de Dios, me transformará en una persona agotada, cansada. Si esa comparación constante no se integra en la gracia de Dios, me transformará en una persona que experimenta el rechazo de los demás y como consecuencia vivo en la vergüenza y en la desconexión. ¿Cuántos corazones el Señor me ha permitido conocer en este camino misionero que no se dejan encontrar con ese Dios que les ama, porque se sienten rechazados en su propia historia, porque viven en una lucha interior constante, porque se encuentran constantemente comparados con los demás, porque sienten vergüenza de lo que son o de quiénes son sus raíces, de papá, mamá, lastimosamente, lo he visto, y así se desconectan de Dios, pero también se desconectan con su propia identidad. Y eso les lleva, les obliga a aceptar una historia que no son, a justificar los fracasos, a justificar el estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no han integrado su vida en la gracia maravillosa de nuestro buen Dios. ¿Por qué, querido hermano? Porque sus heridas siguen estando presentes. La sanación empieza cuando dejo de pelearme conmigo mismo y empiezo a dejar que mi miseria sea abrazada por la bondad de ese Dios que me ama. Quiero dejarte unas preguntas para el corazón. Y estas preguntas, querido hermano, querida hermana, te invito a que las respondas en lo profundo del alma. La primera, ¿qué parte de mi historia siento que me aleja de Dios? Pregúntatelo de todo corazón. ¿Qué parte de mi historia siento que me aleja de Dios? La primera pregunta. Puede que abraces una parte de tu historia, pero si aún continúas rechazando otra, no nos estamos encontrando con ese Dios que nos ama y no estamos siendo barro en las manos del alfarero, porque estamos diciéndole al Señor, Señor, en esta área sí puedes obrar en mi vida, pero en esta no. Y por lo tanto, el Señor no continuará derramando esa gracia en nuestro corazón porque la estamos desperdiciando. Y segunda pregunta, ¿qué es aquello que justamente te lleva a encontrarte contigo misma? Escúchame, ¿qué es aquello que te lleva a encontrarte justamente contigo misma? Si nosotros nos queremos encontrar con Dios, queridos hermanos, tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. El hijo pródigo así lo hizo, viendo que los cerdos se alimentaban de esas algarrobas y que él tenía ganas de alimentarse de esa misma comida, se puso a pensar, dice la Sagrada Escritura, se encontró consigo mismo y en ese pensamiento llegó a su corazón: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen alimento de sobra y yo me encuentro aquí queriendo alimentarme con las algarrobas que se alimentan los cerdos? Esa acción, querido hermano, querida hermana, es la que Dios quiere en este día tocar dentro de tu corazón, para que algo especial, algo grande, algo maravilloso suceda y dejar que esas apariencias se dejen a un lado y que tu corazón realmente se encuentre con ese Dios que te ama. Pero para ello es indispensable la humildad, nos decía Santa Teresa de Jesús, porque esa humildad nos va a ayudar a caminar en la verdad. Y nos decía Edith Stein que Dios no construye, no trabaja, no edifica en lo abstracto, sino que Él viene a obrar de manera especial en lo personal, en la vida, en la persona, en ti y en aquello que estás necesitando. Es importantísimo entonces, querido hermano, querida hermana, para la gloria de Dios, que en este momento podamos recordar entonces cuál es el nombre de nuestro tema y encontrar el nombre de ese tema te ayudará a descubrir lo grande y especial que Dios tiene para tu vida. Dios habita en mi historia real, no en lo ideal. Querido hermano, querida hermana, es el tema que el Señor ha colocado en mi corazón para compartir contigo en este maravilloso día.
Bien, decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte en este momento a que tu corazón se deje llenar, impactar por la gracia de ese Dios que te ama. Querido hermano, hermana en Cristo Jesús, Dios está aquí, ahí donde tú estás, donde tú te encuentras en este momento. Apártate un instante de las labores si es que estás haciendo algo en casa y date este momento para estar a solas con tu Dios que te ama. Amado Jesús, son muchas las cosas en mi corazón con las que no estoy contento, contenta. Me he colocado quizá metas demasiado altas y muchas veces me he sentido frustrado, frustrada por no poderlas alcanzar. Y eso me ha llevado, Señor, a deteriorar mi relación contigo. Y hoy delante de ti, buen Maestro, con humildad y sencillez pido que escuches la oración de este corazón que necesita de ti. Te necesito, Señor. Con tus propias palabras en el silencio de tu oración, háblale a ese Dios vivo y dile con tus propias palabras, te necesito, Señor. Me encuentro cansado, cansada. He dejado que la rutina me consuma, que las labores del día a día me agobien. He dejado, Señor, que mi comunión contigo se enfríe y se aleje de ti. Te necesito, Señor. Al igual que los peregrinos de Emaús, hoy mi corazón, Señor, sabe, conoce las Escrituras, pero aún así hay algo que se ha apagado. Y desde lo profundo de mi corazón reconozco que te necesito, Jesús. Dejo a un lado las máscaras. Suelto y abandono las apariencias. Y me presento delante de ti, Señor, tal como soy. Abrázame, Jesús. Pídeselo, querida hermana, querido hermano. Abrázame, Jesús. Mi corazón está buscando, Señor, y hay un vacío que no he logrado llenar. Abrázame, Jesús, y llena tú el vacío de mi corazón. Abrázanos, Señor. Querida hermana, hermano, si has estado pasando una dificultad, hoy deja que el Señor te abrace. Si has estado atravesando un quebranto de salud, deja que el Señor te abrace. Abrázame, Señor.
Te lo pido con todo mi corazón. Bendito sea, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Exaltada tu presencia. Gracias. Gracias, buen Maestro, porque tú estás conmigo. Y yo, aún en medio de mis muchos pecados, estoy contigo. Porque tú, mi Dios, me amas. Gracias, Señor. Concédeme, Señor, en esta noche tu bendición, para que con ella, Señor, mi corazón pueda ser renovado, restaurado, sanado, liberado, reencauzado en tu gracia. Así lo pedimos, lo creemos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Y le pedimos al Señor que nos bendiga, a Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Queridos hermanitos, la paz del Señor. Me alegro mucho de saludarles, de compartir con ustedes, de verlos. Beticita, qué gusto saludarla y verla. Ya extrañaba también poderla saludar por acá. Mi hermana Rosita, qué gusto verla también. Bendecida noche a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que están en esta actividad, en esta plataforma. Y nuevamente les recuerdo, pueden compartir este enlace con quien ustedes lo deseen para que se puedan unir a esta actividad de manera presencial. Ahora, si no es factible que se puedan unir de manera presencial, tenemos la grabación para poderla compartir también si ustedes así lo desean. Ayúdenos a compartir esta gracia del Evangelio, que sin duda alguna creemos será de bendición para alguien más. Y dentro de nuestro canal, suscríbase para que así cada vez que se suba un video, le avise de que hay una notificación, un video nuevo, y así también lo pueda usted escuchar. Amén.